Las islas de Indonesia están cubiertas de selvas tropicales y hay una cantidad significativa de flora y fauna en estos bosques. El archipiélago de Indonesia también tiene muchos volcanes, algunos de los cuales están activos. Indonesia también tiene muchos lagos, los cuales son el hogar de una gran variedad de vida acuática. En resumen, el paisaje de Indonesia es muy variado y hermoso, que ofrece muchas cosas interesantes para ver y hacer, desde los volcanes y los lagos hasta los mares y las selvas tropicales. Además, Indonesia se caracteriza por su enorme diversidad cultural, su belleza natural y su rica historia, razones por las cuales Indonesia se ha convertido en un destino turístico cada vez más popular. Hola, mi nombre es Máximo Martínez y hoy les invito a descubrir algunos datos interesantes de este hermoso archipiélago. Número 1. Indonesia es un país situado entre el sudeste asiático y Oceanía. Su territorio lo compone un archipiélago de alrededor de 17.500 islas a ambos lados del Ecuador, con una superficie de más de 1.900.000 kilómetros cuadrados. La población de Indonesia es de más de 237 millones de personas en unas 6.000 islas. Esto convierte a Indonesia en el cuarto país más poblado del mundo. Número 2. La ubicación de Indonesia en los bordes de las placas tectónicas del Pacífico, la euroasiática y la indo-australiana, la convierten en un lugar con numerosos volcanes con terremotos frecuentes. Indonesia tiene al menos 150 volcanes activos, incluyendo el Krakatoa y el Tambora. Ambos son muy famosos debido a sus erupciones devastadoras en el siglo XIX. Como se encuentra en las cercanías del Ecuador, el país posee un clima tropical con diferentes temporadas de monzón, de lluvias y sequía. Número 3. Yakarta. Yakarta es la capital y ciudad más poblada de Indonesia, situada en la isla de Java. En una superficie de 650 kilómetros cuadrados, se concentra una población de más de 10 millones de personas, sumando hasta 30 millones en su área metropolitana. Yakarta es la cuarta ciudad más poblada del planeta y su área metropolitana es conocida como Jabodetabek, acrónimo para Yakarta, Bogor, Depok, Tangerang y Bekasi. Es el centro político, industrial y financiero del país. La ciudad fue a lo largo de su historia conocida como Sunda Kelapa, Yakarta, Batavia y de Jakarta. Sus principales nexos de conexión con el exterior son el Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta y el Aeropuerto de Tanjung Priok. Desde el 2004 y bajo el gobierno de Sutijoso, la ciudad estrenó un nuevo sistema de autobuses denominado Transjakarta y en el 2007 vio cómo era abandonado su monorriel. En Yakarta se encuentra la Bolsa de Indonesia, el Banco de Indonesia y el Monumento Nacional, o Tugu Monas, la torre que simboliza la independencia de Indonesia. Yakarta está gravemente amenazada por el aumento del nivel del mar, debido al calentamiento global y el bombeo excesivo de aguas subterráneas, por lo cual en el 2019 el gobierno anunció su decisión de trasladar la capital a otra ciudad. Número 4. El idioma oficial de Indonesia es el indonesio, también conocido como Bahasa Indonesia. Este idioma se basa en gran medida en el malayo y se adoptó como idioma oficial después de la independencia de Indonesia en el 1945. El indonesio es utilizado como lengua franca en todo el país y es hablado por la gran mayoría de la población. Indonesia es hogar de una impresionante diversidad lingüística, con más de 700 idiomas y dialectos hablados en todo el país. Estos idiomas pertenecen a diferentes familias lingüísticas, siendo la más importante la austronesia y la papú. Algunas de las lenguas más ampliamente habladas en Indonesia, además del indonesio, son el javanés, el sundanés, el madurés, el balinés y el bugis. Dada la diversidad geográfica y cultural de Indonesia,
Muchas regiones y muchos grupos étnicos tienen sus propios idiomas y dialectos. Estos idiomas pueden variar significativamente entre sí y ofrecer una rica mezcla de expresiones y vocabulario. Número 5. La independencia. La Revolución Indonesia o Guerra de Independencia de Indonesia fue un conflicto armado y lucha diplomática entre Indonesia y el Reino de los Países Bajos, así como una revolución social interna. Tuvo lugar entre la Declaración de Independencia de Indonesia, ocurrida el 17 de agosto del año 1945, y el reconocimiento neerlandés de la independencia de Indonesia, el 27 de diciembre del año 1949. La revolución acabó con 145 años de administración colonial europea, pero también modificó de manera muy significativa las castas raciales y redujo el poder político de muchos de los gobernantes locales, que eran denominados Raja, lo cual significa rey. Pero, sin embargo, esto no mejoró la suerte económica o política de la mayoría de la población, aunque algunos indonesios pudieron desempeñar un mejor papel en el ámbito comercial. Fue una de las mayores revoluciones del siglo XX, que duró más de 4 años e implicó conflictos armados esporádicos, pero sangrientos, trastornos políticos y comunitarios en el interior de Indonesia, y 2 importantes intervenciones diplomáticas. Las fuerzas neerlandesas no fueron capaces de prevalecer sobre las indonesias, pero fueron lo suficientemente fuertes para resistir su expulsión. Si bien los neerlandeses pudieron controlar los pueblos y ciudades en bastiones republicanos en Java y Sumatra, no lograron dominar las aldeas ni el campo. Así, la República de Indonesia finalmente logró predominar tanto a través de la diplomacia internacional como mediante la determinación indonesia en los conflictos armados en Java y otras islas, de tal manera que agotaron a la economía neerlandesa. Número 6. Java. Java es una isla de Indonesia que posee una superficie de 132.000 kilómetros cuadrados y una población de 160 millones de habitantes, lo que la convierte en la isla más poblada del mundo, por delante de Honshu en Japón. Concentra las ciudades más grandes e importantes de Indonesia, incluyendo a Yakarta, su capital. Si fuera un país, ocuparía el 9º puesto en el ranking de países más poblados del mundo, por delante de Rusia y México, y sería el segundo del mundo por densidad de 1.098 habitantes por kilómetros cuadrados. Número 7. Las Islas Molucas, también conocidas como las Islas de las Especias, forman parte del archipiélago de Indonesia. Se compone de numerosas islas que cubren un área extensa delimitada al oeste por las Islas Célebes y las islas menores de la Sonda, y al este por la isla de Nueva Guinea. Estas islas se hicieron famosas durante los siglos XV y XVI, cuando portugueses, españoles, ingleses y holandeses libraron batallas para controlarlas, debido a que de ellas se obtenían las preciadas especias que necesitaba Europa. Era la única región productora de nuez moscada y la única, junto con Madagascar, donde se recolectaba el clavo de olor. Número 8. Kalimantan. Kalimantan es la tercera mayor isla del mundo y está ubicada en el sudeste de Asia. Se encuentra en el centro de la Insulindia. Administrativamente, la isla se encuentra dividida entre Brunei, Malasia e Indonesia. Los indonesios se refieren a la isla en el idioma indonesio como Kalimantan. Sin embargo, para la gente fuera de Indonesia, Kalimantan es la zona que Indonesia ocupa en la isla de Borneo. La región de Malasia en Borneo se llama Malasia Oriental o Borneo Malayo. La nación independiente de Brunei ocupa el resto de la isla. Brunei es la nación más rica de la isla. Borneo está dividida en varias regiones. Por ejemplo, la región de Kalimantan, perteneciente a Indonesia, los estados de Sabah, Borneo Septentrional y Sarawak, pertenecientes a Malasia, y el Sultanato Independiente de Brunei. Número 9. Sumatra. La isla de Sumatra tiene 1.800 kilómetros de largo desde el noroeste
hasta el sureste. Es la sexta isla más grande del mundo, un poco más pequeña que la isla vecina de Borneo. Hay más de 50 millones de habitantes en Sumatra. Las principales ciudades son Palembang, Medan, Padang, Percut Seituan y Aceh. El nombre de Sumatra proviene de Sumatra, la antigua capital del reino de Pasai en el norte de la isla. Sumatra limita con el Océano Índico. La isla tiene una posición geográfica muy ventajosa. Al sur, Sumatra está separada de Java por el estrecho de Sunda. Al norte, el estrecho de Malaca forma una frontera natural entre Indonesia, Malasia y Singapur. Debido a esta ubicación estratégica, Sumatra ha sido durante siglos un punto de encuentro y un lugar de intercambio político y económico. Chinos e indios fueron los primeros en asentarse en Sumatra. Luego los europeos intentaron controlar este punto estratégico, parada imprescindible para llegar a Asia Oriental desde Europa. En la actualidad, Sumatra es la capital ruta de envío de los 4 países más poblados del mundo: India, Indonesia, Japón y China. Cada año, más de 50.000 barcos pasan por el estrecho de Malaca. Esto es del 20 al 25% del transporte marítimo mundial. Gracias a su ubicación, la biodiversidad de Sumatra es asombrosa. Volcanes, parques nacionales, playas vírgenes. Los paisajes que verá durante sus vacaciones en Sumatra son impresionantes. Sumatra se encuentra en el Anillo de Fuego. El Bukit Barisan es una cadena de montañas al sur de Sumatra. Allí está el punto más alto de Indonesia, el volcán Kerinci. Al norte de la isla se encuentra el lago Toba, el lago volcánico más grande del mundo. Este lago es consecuencia de una erupción hace 70.000 años. Sumatra también es conocida por la diversidad de su selva tropical. Hay muchas plantas tropicales y gran variedad de diferentes flores. También hay especies endémicas en Sumatra y gracias a su geografía, Sumatra es el lugar perfecto donde viven orangutanes, rinocerontes y tigres. Número 10. Komodo. La isla de Komodo es una pequeña isla de Indonesia ubicada en las islas menores de la Sonda. Es famosa por albergar a los dragones de Komodo. Administrativamente pertenece a la provincia de Nusa Tenggara Oriental. Su población principal es el pueblo de Komodo, en la costa este de la isla, cuyos habitantes viven de la pesca y de las actividades relacionadas con el Parque Nacional de Komodo. ¿Qué tal? ¿Cuál de los datos te pareció más interesante? ¿O cuáles pude haber agregado al listado? Déjamelo saber en tus comentarios, pero no olvides de suscribirte, darle like y compartir este video. Así nos veremos en el próximo.